Perlas de la epístola de Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios se cree que fue escrita aproximadamente el año 62 después de Cristo, tiempo en el cual Pablo estaba en Roma, en prisión, esperando ser juzgado por el César ante quien él había apelado. El tema de la carta a los Efesios es la unidad. Esta iglesia estaba compuesta por cristianos provenientes del judaísmo y de los gentiles. Por esa razón, al darse muchas diferencias, divisiones, Pablo exhorta a esta iglesia y a las iglesias circundantes a buscar la unidad en Cristo. Bendito Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que en este día, al iniciar el estudio del libro de Efesios, nos enseñes tú, nos abras el entendimiento, nos des comprensión, nos ayudes, Padre, a conocer tu voluntad y sobre todo encontrar las perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas de la carta a los Efesios. Como ya mencionamos, el tema central de esta carta es buscar la unidad. Y para conseguir la unidad es necesario que nosotros entendamos plenamente el Evangelio. Ya Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, el capítulo 1, versículo 10, donde les habla de la misma manera que procuren la unidad, porque también en Corintios recuerden que estaban divididos, aquellos que decían que ser de Pablo, ser de Pedro, ser de Apolo, ser de Cristo. Este mal siempre ha atacado a la iglesia. Posiblemente la iglesia donde usted congregue también esté dividida por ciertas facciones. La única manera de poder procurar la unidad, que es una muestra de que somos discípulos de Cristo, es entender plenamente el Evangelio. Ingresemos al estudio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Recuerden que Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, como dice en su carta a los Gálatas, porque lamentablemente su liderazgo había sido cuestionado duramente. Pablo no gozaba en sus tiempos de la estima, del aprecio, de la consideración que tienen nuestros tiempos. Vivimos tiempos en los cuales los cristianos le tenemos tanta consideración a Pablo, incluso algunos consideran que sus escritos están más allá de los dichos y las enseñanzas del maestro. Cosa que no es así. En la carta a los Gálatas hemos aprendido que Pablo fue a conversar con los apóstoles y nos da 3 nombres: Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor, así lo llama. Y dice que cuando les expuso su evangelio, todos estuvieron de acuerdo porque era el mismo evangelio, tenía el mismo origen, la misma fuente. Y entonces Pablo se fue a predicar a los de la incircuncisión, a los gentiles, y los apóstoles a los de la circuncisión, a los judíos. Estaba cuestionado su liderazgo. No era tan bien visto como hoy en día nosotros lo vemos. ¿A quién se dirige? A los fieles y santos que están en Éfeso. Gracia y paz. Este es otro saludo característico del apóstol Pablo.
Gracia y paz de nuestro Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en esta carta? Prestemos mucha atención a los versículos que vamos a ir estudiando y trate de relacionar con los estudios ya realizados hasta aquí. Ya hemos estudiado la carta a los Romanos, donde habla Pablo acerca del Evangelio, habla acerca de Cristo. Un mensaje similar al de Gálatas. Ya hemos estudiado las dos cartas a los Corintios. Ya hasta aquí conocemos más o menos cómo piensa Pablo, cómo es que escribe Pablo. A veces va escribiendo y como que se va enredando y de pronto hace preguntas. ¿Para qué? Para aclarar a sus lectores que no se vayan por otro lado, sino que vuelvan al principio. Recuerden la gran pregunta que hace en Romanos 3, cuando empieza a hablar de la fe y aparentemente la fe ya dejó de lado la ley, y dice él, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, responde él mismo. Gracia y paz, esa es la que nosotros necesitamos. Gracia y paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol hace una separación muy clara entre Dios el Padre y Jesucristo. Recordemos de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Los nombres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo surgen a raíz de la encarnación de Jesús. Antes de la encarnación de Jesús, esos nombres no existían. Antes de la encarnación de Jesús, a Jesús también se le llamaba Yahvé o Jehová, como ya hemos visto en varios textos. Bendito sea el Dios y Padre, primer personaje de la deidad, y de nuestro Señor Jesucristo, segundo personaje de la deidad. Hay esa separación clara. Los que leen pasajes donde dice un solo Dios tienen problemas con estos pasajes. Pero recuerden, cuando se habla de un Dios, no se está hablando como número, sino como unidad. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Las bendiciones llegan a nosotros, las bendiciones espirituales llegan a nosotros siempre por medio de Cristo. Cristo es el personaje central, Cristo es el que murió en la cruz, Cristo es el que nos redime, siempre es por medio de Cristo. En el capítulo 14 de Juan, cuando habla acerca de los pedidos que debiéramos hacer llegar a Dios, dice, háganlo siempre en mi nombre. Oren en mi nombre. Y Pablo dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Y miren el nombre que le da. Dice bendición espiritual. La bendición pertenece a Dios. La bendición pertenece o es producida por el Espíritu Santo. Por eso es espiritual. Las bendiciones del cual nosotros hablamos y tal como Dios menciona son muy distintas. Nosotros bendecimos a diestra y siniestra, ¿verdad? A todas las personas. Pero hay bendiciones especiales. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac bendice a Jacob y luego se presenta a Esaú, le dice, ya todo lo he dado a tu hermano? Pero algo debe quedar para mí, le dice Esaú. Y Jacob dice, bueno, te haré servidor de tu hermano. Del mismo modo dice que por medio de Jesucristo, el Señor ha derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre nosotros,
bendiciones espirituales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este pasaje ha dado lugar a que muchos hablen acerca de la predestinación, unos predestinados para ser salvos, otros predestinados para perderse. Pero prestemos atención a lo que nos dice la Biblia. Prestemos atención, dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Se refiere al plan de salvación. Se refiere al Evangelio eterno. Nos escogió en Él. ¿Para qué? Para ser salvos. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para que vivan eternamente. El pecado entró y entra en acción el plan de salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido separados? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, les invito a reflexionar. Muchos suelen hablar de debilidades, muchos suelen hablar de imperfecciones. Somos imperfectos, somos débiles, no hay justo ni aun uno. Es cierto, separados de Cristo, somos imperfectos, somos débiles, separados de Cristo, no hay justo ni aun uno. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, somos separados para ser santos y sin mancha delante de Él. Recuerden, ninguno que tenga manchas, ninguno que tenga pecado formará parte del reino de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Hay que cambiar nuestro lenguaje, hay que dejar de justificar nuestra tibieza, hay que dejar de justificar nuestra mediocridad espiritual. Todas las armas de Dios, lo vamos a ver en el capítulo 6 de este libro, están a nuestra disposición para ser vencedores contra toda tentación. No hay tentación, dice 1 Corintios 10:13, superior a nuestras fuerzas. Dios no permite que llegue. Entonces, ¿para qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay quienes suelen decir, es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible ser perfectos. La perfección tiene que ver con vivir de acuerdo a la luz que tenemos. Y nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, decidimos qué cosas hacer y qué cosas no hacer. En muchas cosas nosotros demandamos perfección, pero en lo que se refiere a nosotros, queremos que se nos entienda que somos débiles. ¿Pero para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos recibido las bendiciones espirituales? Para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el efecto puro o según el puro afecto de su voluntad. Predestinados. ¿Encuentra usted en este pasaje algo que diga que alguien ha sido predestinado para perderse? No encuentra, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿A quiénes se está refiriendo? A todos. Recuerden Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Todos hemos sido predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Y qué dice el capítulo 1 de Juan? A los que lo recibieron y creyeron en Él, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, por voluntad del Espíritu Santo.
Todos podemos ser hechos hijos de Dios. Si hay una predestinación es que todos podemos ser salvos, pero no que todos vamos a ser salvos. Porque el ser salvo o el perdernos depende de nuestra decisión, depende del libre albedrío. Aquí no dice algunos para ser salvos y algunos para perderse. Lamentablemente, aquellos maestros, aquellos pensadores, piensan más allá de lo que está escrito y pretenden hacer decir a la Biblia cosa que no dice. La predestinación, tal como se entiende en el lenguaje secular, es que tú ya estás destinado a hacer una cosa u otra cosa y no puedes hacer nada para cambiar eso. Pero la predestinación, tal como lo define la Biblia, es: tú puedes ser salvo, pero tú decides ser o no ser. Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Pablo reitera una y otra vez: por medio de Jesucristo. Sin Cristo no hay nada. No hay nada. Según el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso, ¿verdad? Según el puro afecto. Miren el afecto de Dios para con nosotros. Otra versión dice el beneplácito, la buena voluntad. El beneplácito de Dios transmite mejor la idea del original griego. Frases como beneplácito de su voluntad, que combinan dos ideas abstractas, son características de la carta de Pablo. ¿Y para qué? Miren, ¿para qué? ¿Para qué somos predestinados? Para alabanza de la gloria de su gracia. Como resultado de la revelación de la gracia de Dios en la adopción, el universo tendrá un verdadero concepto del carácter y propósitos de Dios y consecuentemente responderá con expresiones de alabanza. Uno de los propósitos del plan de salvación, ¿qué es? La vindicación del carácter de Dios ante el universo. ¿Cuál fue la acusación de Satanás? De que Dios es injusto, de que ha establecido leyes imposibles de guardar, lo mismo que se repite en la actualidad. Pero Cristo, con su encarnación, viviendo como nosotros, mostró que sí es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. ¿Quién nos hace aceptos? Cristo. ¿Cómo somos aceptos? Por medio de Él. Así de simple. Nosotros no vamos a ser aceptos por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. Somos aceptos por medio de Cristo, por medio de los méritos de Cristo. Aquel que entregó a su Hijo a una muerte ignominiosa, también proporciona abundantemente sus riquezas. Como dice Romanos 8:32, ¿para qué? Para que nosotros seamos aceptos en el amado. Qué lindo nombre, ¿no? El amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Hijo como el amado. Él, nuestro Salvador. Él que se dio a sí mismo. ¿En quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta que el personaje central es Cristo? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Por eso Él es el personaje central. Porque Él murió en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, murió para que nosotros no muramos. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nadie puede obtener el perdón de sus pecados por ser buena gente, por esforzarse, nada. El perdón de pecados lo obtenemos por las riquezas de su gracia. No hay mérito en el ser humano. El ser humano no hace nada, a excepción de decidir aceptar la invitación, a excepción de decidir aceptar a Jesús como su Salvador.
Todo lo demás lo hace Dios. Por eso es que en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Esta frase puede unirse tanto con lo que antecede como con lo que sigue en el siguiente versículo. Si se considera como parte del versículo 8, se refiere a la esfera en la cual la gracia de Dios nos es conferida. De esta forma, sabiduría e inteligencia son dones divinos para el hombre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El plan de Dios, el evangelio eterno. El misterio oculto del cual Pablo habla a lo largo de sus cartas es el plan de salvación. Había llegado el tiempo de revelar el misterio de la voluntad de Dios. El mundo se había estado preparando durante mucho tiempo para esta hora y el apóstol Pablo había sido sumamente honrado al ser uno de los portadores de los misterios de Dios. ¿Y cuál es este misterio? Oculto desde las edades eternas. Cristo, Cristo encarnado, Cristo tomando nuestro lugar, Cristo muriendo por nosotros, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su beneplácito le agradó a él. Jesús dijo: nadie me obliga a poner mi vida. Yo pongo mi vida porque quiero. Lo doy, lo entrego. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte. Él mismo se propuso. Él es el que decidió tomar nuestro lugar. Él es el que decidió encarnarse. ¿Para qué? Para rescatarnos. Así estaba establecido en el plan de salvación, y ese plan de salvación fue ideado por la deidad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y qué se habían propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. La unidad. Lograr que todos sean unidos en Cristo. Este es el propósito divino, la restauración de la unidad perdida. Esto tiene que ser hecho necesariamente en Cristo, pues Él es el centro de todas las cosas. Todo fue hecho por Él. Él sustenta el universo por el poder de su palabra. Él es el centro de la iglesia y su suprema esperanza. La vida cristiana no es una marcha solitaria hacia el reino de Dios. El cristiano es miembro de una comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La unidad del universo de Dios fue rota por el pecado. El misterio de la voluntad de Dios se refiere al plan de restaurar dicha unidad cuando la ocasión fuere propicia. Y se dio ese momento. Y se dio mediante Cristo. De reunir. Recuerden que el tema del libro es la unidad. ¿Cómo es que se va a lograr la unidad? Y los efesios debían entender el evangelio. El sacrificio de Cristo se dio con el propósito de reunir todas las cosas en Él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación. Esta palabra dispensación también usted lo puede encontrar como dispensacionalismo, ¿no? Y los dispensacionalistas han tergiversado esta palabra y lo mencionan que Dios en cada cierto tiempo tiene un nuevo mensaje, como si fuera una nueva verdad. Y sobre todo utilizan esto los dispensacionalistas, ¿para qué? Para decir que en el pasado Dios entregó sus leyes a Israel. Ahora en este tiempo Dios ha establecido otras leyes.
pero recuerden que el Evangelio es eterno. Cuando aquí habla el apóstol en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, a propósito, ¿qué es dispensación? ¿No? La dispensación es periodos de tiempos, ¿no? Periodos, fracciones de tiempos. Y en el tiempo indicado, como dice Gálatas 4:4, Cristo tomó nuestra naturaleza. Cristo nació. De reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se fueron cumpliendo los tiempos de las profecías. Las profecías, los que aceptamos que las profecías se van cumpliendo a lo largo de la historia, entendemos que el Evangelio es uno solo, pero hay diversas profecías que se van realizando, como el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, el Evangelio a los gentiles, y así. Por ejemplo, Apocalipsis nos va mencionando una línea de tiempo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La unidad de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. A través de los siglos ha habido continuas revelaciones de los planes de Dios, etapas sucesivas de una marcha que conduce a la consumación final cuando se alcanzará la unidad universal. El apóstol procederá a ampliar este tema a lo largo de su carta. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy en día, por ejemplo, los ángeles, dice el libro de Hebreos, son espíritus ministradores a favor nuestro. No los vemos. Algunos han tenido el privilegio de verlos, pero nosotros no los vemos. Llegará el tiempo en que la unidad volverá a ser restablecida. En Él, una vez más, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Ah? Herencia. ¿Qué herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? La corona de vida. Esa es la gran herencia que esperamos. ¿Para qué va a venir Cristo? Dice Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios. ¿Para qué? Para llevar a su pueblo. Transformar en un abrir y cerrar de ojos lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal. Los que están vivos, transformados. Los que están muertos, resucitar, transformados. La herencia, esa es la gran herencia. Habiendo sido predestinados. ¿Para qué somos predestinados? Para ser salvos. Pero no hay ninguno que esté predestinado para condenarse. ¿Se da cuenta? Porque la decisión la tomamos nosotros. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nos convertimos nosotros para alabanza de su gloria. Dice el libro de Isaías 53, después de su muerte, después de haber sido enterrado, después de su resurrección, el Señor sentirá gozo, satisfacción al ver el fruto de su obra, el fruto de su entrega, el fruto de su muerte. Y entonces nosotros nos convertiremos en la alabanza de su gloria. En estos días estamos estudiando una lección relacionada con cómo agradar a Dios. Y surge de tanto en tanto la pregunta, ¿qué tan valiosos somos a los ojos de Dios? ¿Por qué Dios fue capaz de tomar nuestro lugar para rescatarnos? ¿Por qué simplemente no se deshizo de la humanidad y volvió a crear otra humanidad? Pudo hacerlo, está en su poder, pero para Él somos cosa de gran estima, somos objetos de su amor. Y por eso es que cuando nosotros nos reconciliamos con Él, somos objeto de su alabanza. El Señor se agrada de nosotros, el Señor se regocija en nosotros, como mencionan las parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad. Miren, aquí nosotros encontramos un proceso. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? Encontramos un proceso, el camino de la entrega al Señor, el cambio, la transformación que se produce en nuestra vida. Ese cambio en la vida del creyente se produce en forma ordenada. Primeramente, ¿qué dice? Es el oír. ¿Qué cosa oímos? La palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Luego de oír, nosotros creemos. ¿En quién creemos? En Jesucristo. Creer, recuerden que es la parte intelectual y la parte de hacer. Ese creer implica aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y luego de oír y creer en el Señor, ahora somos sellados. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se pone una marca sobre el creyente. ¿Qué dice el 14? ¿Qué es este sello? Que es las arras, dice. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Prestemos atención. Aquí se está hablando del inicio de la experiencia del cristiano, cuando el cristiano conoce el Evangelio, cuando el cristiano escucha la palabra de la verdad y acepta a Cristo como su Salvador, recibe el sello, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo fue prometido desde tiempos antiguos. Isaías 32:15, Ezequiel 36:26, Joel 2:28. Posteriormente, Cristo actualizó esas promesas en Juan 14:16 al 17. Les conviene que yo me vaya. Pero volvamos a lo que le estaba diciendo. Este sellamiento es al principio, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador. Hay quienes, con la finalidad de oponerse a la enseñanza del sello, del sellamiento de Apocalipsis 7, donde se enseña que el sábado es el sello del tiempo del fin y siempre por medio del Espíritu Santo, hay quienes dicen no, es el Espíritu Santo de Efesios. ¿En qué momento se produce este sellamiento? Al principio, cuando usted escucha, cuando usted recibe el Evangelio, acepta a Cristo como su Salvador y es sellado. Y se produce, que dice, las arras. ¿Y qué son las arras? Recuerden que las arras son una garantía. Las arras son un pago anticipado. Cuando usted va a comprar algo, por ejemplo una casa, usted entrega un dinero como adelanto, que son las arras. Y ese dinero que usted está dando como arras es la garantía de que esa compra se va a realizar. El sellamiento del tiempo del fin se da sobre el remanente, no sobre los que recién aceptan el mensaje. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y cuando Nicodemo le pregunta: ¿qué es esto? Jesús le dice: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que cuando creemos, cuando nosotros entramos a experimentar el nuevo nacimiento, somos sellados, recibimos el Espíritu Santo como las arras, como la garantía de que Dios va a cumplir su palabra, la garantía de que Dios se mantiene fiel a su promesa, la
garantía de que Cristo va a venir por segunda vez. Estas arras nos garantizan de que nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo no es en vano. Cristo va a venir por segunda vez, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo ve a Cristo en todo este amplio proceso como el centro de todo. Todo es en Él, en Cristo. Pablo no presenta esta idea como una abstracción teológica, sino como un tema de gran importancia práctica. En Cristo. Hasta ese día, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Y ahora Pablo dice, miren, yo he escuchado de ustedes, de su entrega. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ahora en los siguientes versículos, Pablo nos habla acerca de su oración por los miembros de la iglesia de Éfeso. Habiendo oído, durante su encarcelamiento, Pablo frecuentemente recibía informes y mensajes de las iglesias que habían fundado, los cuales a veces lo alegraban y a veces lo entristecían. La fe en los efesios era un gran motivo de ánimo para él. Cuando vamos leyendo nosotros cómo es que Pablo se comunicaba en ese tiempo con las iglesias, la gente necesitaba viajar, necesitaba llevar las cartas. Hoy en día qué fácil es comunicarnos, ¿verdad? Escribimos un mensaje en el WhatsApp o en las redes, escribimos un correo o publicamos un video. Es fácil. En esos tiempos tomaba meses, semanas llegar a un lugar. Y Pablo siempre estaba informado y había recibido buenas noticias de la iglesia de Éfeso, solo que había un problema, que no se ponían de acuerdo los judíos cristianos con los gentiles cristianos. Y ahora Pablo dice, yo he oído de vuestra fe y de su amor para con todos los santos. He escuchado. No ceso, dice el apóstol, de dar gracias por vosotros. Pablo siempre ora por las iglesias y en ocasiones pide que la iglesia ore por él. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hablando, contándole a Dios acerca de lo que ustedes hacen, lo que ustedes viven, cómo es que ustedes sirven, de sus peleas, de sus luchas, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol. ¿Y qué es lo que pide Pablo en sus oraciones para con los del Éfeso? ¿Qué es lo que pide para con nosotros? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué pide Pablo en oración? Pide que los miembros de la iglesia de Éfeso, y el pedido también es para nosotros. Cristo oró en el Getsemaní por nosotros. ¿Qué pide? Para que Dios el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría. Necesitamos nosotros tener sabiduría para entender la palabra de Dios. Necesitamos tener revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Jesús tal cual es. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes han sido engañados. A ustedes les han presentado a un Jesús diferente al Jesús que les hemos enseñado. Y hay gente que va creando un Dios a su medida y dicen yo creo en Dios. Necesitamos tener esa revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos recibir sabiduría del Espíritu Santo para entender plenamente el mensaje, para aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Es lo que nosotros necesitamos.
Este conocimiento no se trata de un conocimiento teórico o de un mero asentimiento intelectual, sino más bien de un conocimiento íntimo de aquellos cuyas facultades espirituales han sido vivificadas y han llegado a ser sensibles a las verdades espirituales. Este conocimiento es progresivo. Dios revela cada día nuevos aspectos de su carácter que conmueven el alma e inspiran para una vida más santa. Ya hemos leído en los primeros versículos, para ser sin mancha delante de Él. Entonces ahora Pablo pide en su oración que ellos tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo así? Dice el versículo 18, el cómo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otra versión dice, los ojos de vuestro corazón, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren qué tal descripción que da nuestro entendimiento con unos ojos que se abren para ver lo que es. A veces nosotros confundimos. Recuerden las personas que tienen astigmatismo, tienen problemas para diferenciar colores. O las personas que ya pasamos los 40 años, 50 años, tenemos problemas para distinguir letras pequeñas. De la misma manera, hay personas cuyo entendimiento está entenebrecido y no entienden las cosas. Y Pablo dice, voy a pedir a Dios que les dé sabiduría, que les dé revelación del conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de su entendimiento. Que ustedes entiendan lo que dice la palabra, no que se pongan a interpretar. Recuerden que ninguna escritura, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, por lo tanto, no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Alumbrando, se experimenta una nueva y profunda comprensión de las escrituras que afecta lo más íntimo de nuestra personalidad. Nos va transformando cuando nuestros ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Esa verdad va a ser revelada. Vamos a ir descubriendo las perlas y esas perlas van a ir transformando nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando se abren los ojos de nuestro entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ah? Cuando se abren los ojos de nuestro entendimiento, vamos a saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? La vida eterna, la corona de vida, formar parte del reino de Dios. Esa es la bendita esperanza. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Miren, vamos a resumir hasta aquí. Pablo ora por los efesios para que tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo se va a producir esto? Cuando se abre su entendimiento, dice los ojos de su entendimiento, cuando empiecen a comprender las cosas, cuando se den cuenta. Y cuando sucede esto, ustedes van a saber a qué esperanza han sido llamados. La bendita esperanza, Cristo retornando por su pueblo. Y para que también nosotros entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Ah? Se ha entendido que este término herencia se refiere a los santos como herencia de Dios o los privilegios que disfrutan los santos como herederos de Dios. En otros pasajes se habla de los redimidos como el tesoro, la riqueza o la herencia de Dios. Por ejemplo, Éxodo 19:5. Ellos son de Dios por creación y por redención. Fueron comprados por precio, como dice 1 Corintios 6:20, y por lo tanto Dios se deleita en su herencia. ¿Quiénes son la herencia? Nosotros. Por eso dice también que nosotros vamos a ser coherederos con Cristo cuando nos convirtamos primero en herencia de Él.
predestinados para ser salvos. Decides aceptar esa salvación y te conviertes en ello. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué nos está diciendo en el versículo 19? Dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Que nos demos cuenta del poder de Dios. Y dice el versículo 20, que ese poder de Dios que está a disposición de nosotros es el mismo poder que resucitó a Jesús, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué perla tan preciosa! ¿Se dan cuenta por qué es que estamos llamados a ser vencedores? Porque ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que está a nuestra disposición. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos, los que aceptamos al Señor. Ese poder, el mismo poder que resucitó a Jesús, está a tu servicio, está a tu disposición. Aún hay argumentos para seguir diciendo, bueno, somos débiles, nadie es perfecto, nadie es justo. Aún hay argumentos. Se da cuenta que en la Biblia o somos vencedores o no somos vencedores. Y Dios ha hecho todo lo necesario para ser vencedores. Dejemos de seguir lamentándonos, dejemos de seguir justificando nuestra tibieza. El mismo poder que resucitó a Jesús, ese poder que lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, ese poder está a tu disposición. Y Él está, según el libro de Hebreos, ahora intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote. Maravilla de maravillas. Qué perla, ¿verdad? Hermanos, ya no es tiempo de seguir lamentándonos. No se puede guardar la ley, es imposible. Si no guardamos la ley, si nosotros caemos en pecado, es porque nosotros decidimos hacerlo. Nadie nos obliga a hacer nada. Satanás puede tentarnos hasta lo sumo, pero nosotros somos los que decidimos. Dios nos invita, nos llama, pone toda su armadura en favor nuestra, pone el mismo poder que resucitó a Jesús en favor nuestro, y nosotros decidimos. Recuerda las ocasiones que has caído. Generalmente nos ponemos a justificar. Bueno, puede ser, quizás no es tan malo, quizás es la forma de hacer. Y lo sentó, dice, ese poder que sentó a Jesús a la diestra de Dios y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder está a nuestra disposición. ¿Qué más podemos pedir para ser vencedores? ¿Qué más? No hay nada más. Si ese poder que resucitó a Jesús está a nuestra disposición, estamos llamados a ser vencedores. Por eso el libro de Romanos dice, con Cristo somos más que vencedores. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas no son nada. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas en cuanto a la salvación se refiere. Y Cristo ha sido puesto sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor soberano con autoridad suprema y universal. Romanos 8:38, 1 Corintios 15:24. Pablo siempre quiere dejar en claro que Cristo no debe ser considerado como una deidad subordinada, concepto que fácilmente podía ser aceptado debido a la creencia, ¿no?, de algunos.
Algunos dicen, Cristo es inferior, Cristo es menos. En la deidad hay una igualdad, los tres son iguales. Y eso está quedando claro aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo utiliza términos frecuentes en las enseñanzas judías de aquella época y destaca la verdad de que Cristo está por sobre todos los otros seres, no importa cuál sea su jerarquía supuesta o real, sobre todo nombre. Trasciende a los tiempos, trasciende a todo lo que nosotros conozcamos por los siglos de los siglos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo sometido. Nadie puede vencer a Jesús. Ese Cristo poderoso, vencedor, es nuestro Salvador. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza es el centro de todas las funciones del cuerpo. Así destaca el apóstol Pablo la idea de unidad bien ilustrada por la estrecha relación que existe entre la cabeza y el cuerpo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, la iglesia. ¿Cuál es el tema de Efesios? La unidad. Y Él es la cabeza. Y eso nunca perdamos de vista. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Pero muchos miembros de iglesia quieren cambiar verdades, quieren cambiar el mensaje, quieren predicar su propio evangelio. Cristo es la cabeza. Y por eso es que el evangelio a predicar es el evangelio que Cristo nos ha dado, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, abundancia, cumplimiento, totalidad. Esta palabra se refiere en sentido pasivo a lo que es llenado o a la condición de plenitud de algo. Pablo ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo rebosante de la plenitud de Dios. Versículo 19 del capítulo 3 de Efesios. Cristo ha obsequiado sus características y su plenitud en la iglesia, colmándola así de vida santa y abundante. En Colosenses, Pablo destaca la naturaleza divina de la cabeza. En Efesios, los privilegios del cuerpo. ¿Cuál es el mensaje de Efesios? La unidad. ¿Qué quiere decir Efesios 1 con predestinados? Todos podemos ser salvos. ¿Qué quiere decir con ser sellados y recibir las arras? Empezar a vivir la experiencia del nuevo nacimiento y tenemos la garantía de la salvación. Y esa garantía de la salvación la tenemos porque Dios ha puesto a nuestra disposición el poder, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Ese poder está a nuestra disposición. Podemos vencer, estamos llamados a vencer. Solo debemos someternos y aceptar nuestra vida al Señor y vestirnos de todo ese poder. Que Dios te bendiga. Amén.